En un mundo donde todo, pero de verdad todo, empieza a parecerse cada vez más, ¿cómo se logra destacar? ¿Es la pregunta del millón? Totalmente. Pensemos en los autos, por ejemplo. A la distancia ves lo que parece un Audi con una línea súper elegante, te acercas y es un Kia. Pasa muchísimo. O los celulares, un iPhone, un Galaxy, un Xperia. Las diferencias reales para el usuario promedio son cada vez más marginales. Ajá. Parece que casi todo, desde la tecnología hasta los servicios, se ha convertido en un commodity. Sí, donde la única variable que nos queda, o que parece que nos queda, es el precio. Y esa es una carrera hacia el fondo. Totalmente. Cuando el precio es el único diferenciador, el negocio se vuelve una batalla de márgenes que van para abajo. Es insostenible. El verdadero reto es cómo crear un valor que vaya más allá, ¿no? Más allá de las características y el costo. Exacto, un valor que conecte a un nivel mucho más profundo. Y es justo por eso que hoy vamos a hacer un análisis a fondo de los conceptos del libro Véndele a la mente, no a la gente, de Jürgen Klarik. Un libro que la verdad fue muy disruptivo. Sí, el material es fascinante porque propone una respuesta radical a este problema. La misión de hoy es explorar cómo la neurociencia está, tratando de cambiar las reglas de la persuasión, moviendo el enfoque de la hoja de especificaciones del producto. A los instintos más primarios de la mente humana. Justo. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante. La premisa central del libro es un dato, la verdad, demoledor. El 85% de nuestras decisiones de compra son subconscientes. 85%. Es muchísimo. Es que la gente en realidad no sabe por qué compra. Y esto, claro, transforma las ventas de una simple técnica. ¿De persuasión? Una ciencia. Una ciencia que busca entender los mecanismos ocultos de la mente. Pero, a ver, esa afirmación del 85% es brutal. Suena casi a que no tenemos libre albedrío en nuestras compras. ¿Cómo es posible que no sepamos por qué elegimos una marca sobre otra? Bueno, el libro lo ilustra con un ejemplo que te deja pensando. Fíjate, si le preguntas a un grupo de hombres cuál es su color favorito, la gran mayoría, pero por mucho, te va a decir que el azul. Claro, es la respuesta esperada. Es la respuesta socialmente aceptada, la que tienen en su mente consciente. Pero, si a esas mismas personas las conectas a un electroencefalograma, un EEG, y les muestras varios colores, su actividad cerebral se dispara mucho más con el verde. Órale, la conclusión es contundente. Hay que venderle a lo que la mente realmente quiere, no a lo que la persona dice que quiere. Hay un desfase, ¿sabes?, entre nuestro yo social y nuestro yo instintivo. Véndele a la mente, no a la gente. El título lo dice todo. Y para poder hacer eso, el libro se apoya en el modelo del cerebro triuno de Paul MacLean. Es un marco que, bueno, aunque es una simplificación, nos ayuda a entender cómo funciona la toma de decisiones. Sí. Propone que tenemos funcionalmente 3 cerebros en uno. Así es. El primero, que es el más nuevo en términos de evolución, es el cerebro córtex, el racional. El que piensa. El que analiza datos, el que compara características, procesa la lógica, el lenguaje, es, digamos, el que lee el contrato y busca la mejor tasa de interés. Ok. Luego está el cerebro límbico, el emocional. Este es el que siente, el que maneja las emociones, la empatía, los recuerdos. Claro, el libro menciona algo que todos hemos vivido. Un aroma que de repente te transporta a la casa de tu abuela hace 20 años. Uf, sí, esa memoria emocional, que es potentísima, vive en el límbico. Y finalmente, el más antiguo, el más poderoso y, según esta tesis, el que realmente toma la decisión final. El cerebro reptil. El reptil. El instintivo, el que compartimos con los lagartos. Este no piensa ni siente en el sentido que nosotros entendemos, solo actúa. Su única misión es la supervivencia. Respirar, comer, defenderse. Reproducirse. Es puro instinto de conservación. Aquí es donde, a ver, me surge una duda. O sea, entiendo la teoría, pero me cuesta un poco de trabajo aceptar que el cerebro más primitivo, el reptil, sea el que decide si una empresa compra un software de $4 millones. O si tú eliges un par de zapatos. Exacto. Suena muy determinista. ¿De verdad estamos subestimando al córtex, a la lógica, a los análisis de datos que hacen los equipos de compras durante meses?
Es una excelente pregunta porque sí, parece contraintuitivo. La tesis del libro no es que el córtex y el límbico no participen, para nada, Ok. sino que el reptil tiene el poder de veto final, decisión que el reptil ya tomó. Construye una narrativa lógica, coherente, alrededor de un impulso que es primitivo. A ver, necesito un ejemplo concreto para que esto no suene a ciencia ficción. ¿Cómo se aplica a algo de todos los días, como la ropa? Pensemos en la ropa. Claro, una mujer no compra un vestido caro solo porque la tela es de buena calidad. A nivel reptil, ese vestido es un arma de cortejo. Arma de cortejo. Sí, para atraer a un proveedor que asegure su supervivencia y, pues, la de su posible descendencia. O puede ser una herramienta para ser aceptada en su tribu de amigas, que también es una forma de supervivencia social. La pertenencia al grupo. Es un instinto básico. Entiendo. Es como el pavo real mostrando sus plumas. Y en el caso de los hombres, con los autos, es lo mismo. Exactamente el mismo principio. Un hombre no compra un auto deportivo por su eficiencia de combustible, no. Para nada. Lo compra por dominación, para demostrar estatus, recursos. Es una señal para el sexo opuesto de que es un buen proveedor, un líder en la jerarquía. El auto es la versión moderna de las plumas del pavo real. Claro. Y el córtex es el que dice, lo compré por la ingeniería alemana o la respuesta del motor. Justo. Pero el reptil lo compró para ascender en la escala social y reproductiva. Ok. El ejemplo del anillo de Tiffany's que usa el libro es brillante para esto. Una mujer no valora ese anillo solo por el diamante. Lo valora por el inmenso valor simbólico de supervivencia que representa. La cajita azul. Esa pequeña caja azul es una garantía. Significa que el proveedor invirtió una cantidad enorme de recursos en ella. Y si él se va, ella posee un bien tangible, universalmente reconocido, que puede vender para sobrevivir. ¡Wow! El valor no está en el metal. Está en la seguridad que representa esa caja. Ok, ya me cayó el 20. Entonces el trabajo del vendedor no es hablar de las características del producto, sino identificar y apelar a ese instinto de supervivencia. Exacto. El libro llama a esto el código reptil. El código reptil, el instinto biológico más básico que un producto o servicio satisface. Y hay varios, ¿no? El libro lista algunos. Sí, hay varios códigos clave. Control, placer, dominación, seguridad, protección, trascendencia, exploración, unión de la tribu, libertad. Claro, ahora veo la conexión. El código de Coca-Cola no es bebida con gas, es felicidad, que es placer y conexión tribal. Ajá, el de un seguro de vida es protección. Pero aquí me surge otra duda. El libro dice que el código del combustible es libertad. Pero para un padre de familia que llena el tanque de la minivan para llevar a los hijos al colegio, ¿no es más bien protección o unión de la tribu? Exacto. El código no parece ser universal. No. Y ese es un nivel de análisis más profundo y es donde está la genialidad de aplicarlo. El código no es del producto, es la conexión entre el producto y la necesidad reptil del cliente. ¡Claro! Para un joven de 20 años, la gasolina es libertad para escapar. Para ese padre, es la herramienta que le permite proteger y mantener unida a su tribu. Un buen vendedor no tiene un solo discurso. Entiende qué código activar para cada persona. Justo, un Tesla, por ejemplo, se puede vender apelando a la dominación por su aceleración, a la exploración por la tecnología o a la protección por sus calificaciones de seguridad. Esto nos lleva a las aplicaciones prácticas. Si ya entendimos la teoría, ¿cómo se construye un discurso que le hable a este cerebro primitivo? El libro propone una fórmula: atención plus emoción plus recordación. Esa es la secuencia clave. Primero, la atención. El cerebro reptil está programado para detectar cambios, peligros, oportunidades. Si no capta su atención, no hay nada. Luego, la emoción. Generar una conexión emocional positiva, hablarle al cerebro límbico. Pero el paso crucial, el que cierra el trato, es la recordación. Y no se refiere a que recuerden tu nombre o el precio. Para nada. Se trata de activar la memoria instintiva, mostrando cómo tu producto ayuda a la supervivencia del individuo o su tribu. El ejemplo de la colegiatura de una escuela cara es perfecto para esto. La atención la tienes, es una decisión importante. La emoción es el amor por tu hijo, el orgullo. De ser un buen padre, claro. Pero la recordación es lo que justifica el gasto.
El discurso de la escuela activa ese instinto de que la inversión millonaria asegurará el futuro de tu hijo. Quien a su vez, en un nivel profundo y reptiliano, es quien cuidará de ti en la vejez, Estás comprando tu propia supervivencia. a través de la supervivencia de tu descendencia. Es así de primitivo y así de poderoso. El córtex ve un folleto con clases de robótica, pero el reptil ve la garantía de que su linaje continuará y él será protegido. El libro también está lleno de lo que llama neurotips súper prácticos. Uno que me pareció muy potente es el poder de las historias con una estructura de 3 pasos. Sí, es una técnica muy efectiva, porque imita cómo el cerebro procesa la información. Primero, inicias con una historia negativa para captar la atención. El cerebro reptil está obsesionado con evitar el peligro. Ok, si vendes publicidad en revistas, podrías decir: muchas revistas están desapareciendo por culpa de Internet. Eso genera miedo, curiosidad. Exacto. Segundo, la historia positiva para generar acción, siguiendo el ejemplo. Pero un estudio demuestra que la publicidad en papel conecta un 30% más con las áreas de memoria del cerebro. Ahí presentas la solución, la oportunidad. Y tercero, la historia neutra para justificar la acción. Le das al Cortés los datos que necesita para sentirse inteligente. Piénselo. Le dejo estos artículos para que vea que invertir en impresos es, de hecho, menos riesgoso. Le das las herramientas para que racionalice la decisión. La decisión emocional e instintiva que ya está considerando. Otro concepto que me parece, no sé, un poco extremo, pero interesante, es que todo se compra para reducir el miedo, Ajá. que se compra maní por miedo a perder energía, un pastel de chocolate por miedo a no disfrutar la vida, un chicle por miedo al rechazo por mal aliento. ¿No es una visión un poco oscura? Es una buena objeción, pero creo que se puede ver como dos caras de la misma moneda. El cerebro reptil funciona en un binario muy simple. Moverse hacia el placer y alejarse del dolor o el miedo son inseparables. Ok, El miedo a no disfrutar la vida es la otra cara de la búsqueda de placer. La clave, y esto lo enfatiza el autor, no es crear miedo. Eso es manipulación y es contraproducente. claro. La tarea es identificar los miedos o ansiedades que ya existen en el cliente y posicionar tu producto como el antídoto. ¿Entendido? No es generar miedo, sino aliviarlo. El libro también menciona la escalera emocional, que dice que el discurso debe cubrir 3 niveles en un orden específico: seguridad, luego confort y finalmente placer. Es que es el orden lógico de la supervivencia, ¿no? Primero necesito sentirme seguro. Si un león me persigue, no me importa si el colchón es cómodo. Claro. Una vez que estoy a salvo, seguridad, busco estar cómodo. Y una vez que estoy seguro y cómodo, busco el placer. Un vendedor que intenta vender placer a alguien que no se siente seguro está perdiendo el tiempo. Y todo esto nos lleva a la mentalidad del vendedor. Porque hemos hablado mucho de la mente del comprador, pero ¿qué pasa con la del que vende? ¿Su propio cerebro reptil no entra en juego? Absolutamente. Y aquí es donde el libro conecta todo de forma brillante. No se trata solo de aplicar técnicas, sino de tener la mentalidad correcta. Habla de tener agallas, de ser un terco inteligente. Ajá. Y la historia del autor de niño, cuando lo llamaban el niño dólar, no es solo una anécdota, es un ejemplo perfecto de su propio código reptil en acción. ¿Cómo es eso? Él no vendía por necesidad, alquilaba su Donkey Kong en la escuela y vendía souvenirs de E.T. a la salida del cine, por la satisfacción de ofrecer algo que la gente se muriera por tener. Claro. Su instinto no era solo ganar dinero, era proveer valor a su tribu para ganar estatus y, en cierto modo, dominación en su entorno. Sentía un placer primitivo en ser el proveedor de algo deseado. Eso conecta la mentalidad con la teoría de una forma mucho más sólida. Y también aborda un tema tabú: el miedo al dinero y a la prosperidad. Precisamente. El libro cita cómo Los secretos de la mente millonaria le ayudó a darse cuenta de sus propias asociaciones negativas con la riqueza. Y esto es puro cerebro reptil. ¿Cómo? Si tu cerebro, por tus experiencias, asocia la riqueza con el peligro, con el aislamiento o con ser un mal tipo, va a sabotear tus intentos de vender. Porque para el reptil la supervivencia es mantenerte a salvo. Y si a salvo significa en la escasez, ahí te va a mantener. ¿Cómo puedes vender con éxito si tu subconsciente tiene un conflicto con la prosperidad que resulta de esa venta? Es una paradoja fascinante. Y al final, la conclusión es que todos estamos vendiendo algo, todo el tiempo. Todo el tiempo.
ya sea una idea a un jefe, nuestras cualidades en una entrevista de trabajo. O la razón por la que nuestros hijos adolescentes deberían escucharnos. Totalmente. Da el ejemplo de un chico que buscaba trabajo y le dio un solo consejo. No pidas trabajo, pide que te contraten. Me encantó esa parte. El chico lo hizo. Al final de la entrevista dijo, si usted me da la oportunidad, le voy a demostrar las ganas inmensas que tengo de trabajar aquí. Lo contrataron de inmediato. ¿Por qué? Porque no apeló a la lógica, apeló a la emoción, a la pasión. Demostró que no era un recurso más, sino un miembro de la tribu comprometido, con energía. Alguien que sumaría la supervivencia del grupo. La clave al final parece ser entregar valor. Como dice una frase en el texto, el que da siempre recibe. Sí, un buen vendedor, bajo esta óptica, no es alguien que manipula o extrae dinero. Es alguien que genuinamente mejora la vida de los demás. Si conectamos esto con todo lo que hemos hablado, lo que estamos viendo es un cambio de paradigma. Es el abandono del discurso racional, el basado en características y datos duros. Para adoptar uno que apela a lo emocional e instintivo. Y repito, no se trata de manipulación, sino de un entendimiento mucho más profundo de la naturaleza humana, para conectar de una forma más auténtica y, por lo tanto, más efectiva. Es dejar de hablar de ti. Y de tu producto, y empezar a hablar del cliente y de su supervivencia. Después de esta conversación, me queda una reflexión final. Más allá de un producto o un servicio, todos, en nuestro trabajo o vida personal, proponemos ideas, buscamos acuerdos, intentamos persuadir. Siempre. La pregunta con la que me quedo no es solo cuál es el código reptil de la idea que intento comunicar, sino también cuál es el mío. Cuando intento convencer a alguien, lo hago desde un instinto de control, de protección, de trascendencia, de unión de la tribu. Porque quizás entender el cerebro del otro empieza por reconocer los instintos que mueven al nuestro.